Hoy aprenderemos qué es la proporcionalidad inversa entre magnitudes. Ese es un tópico estudiado en el tema de razones de la materia del álgebra. Recuerda que estamos trabajando con la página de GeoGebra en donde podemos encontrar diferentes recursos. Pero si estás interesado en saber un poquito más sobre proporcionalidad inversa, te invito a que sigas viendo este video. Para empezar, debemos recordar que es una magnitud. Una magnitud es todo aquello que se puede medir. Un ejemplo de ello es el peso de una persona, el número de albañiles trabajando, la distancia entre dos puntos, entre otros. ¿Qué otro se te ocurre a ti? Escríbelo en tu cuaderno. En el video anterior vimos lo de proporcionalidad directa. En ese video comentamos que cuanto más crece una magnitud, más crece la otra. Eso se le denomina proporcionalidad directa. Sin embargo, hoy estamos viendo proporcionalidad inversa. Cuando una magnitud crece y la otra disminuye proporcionalmente, se le llamará proporcionalidad inversa. Así que definiremos de la siguiente manera. Dos magnitudes son inversamente proporcional si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda dividida o multiplicada por el mismo número. A modo de ejemplo tenemos que entre mayor pintores tengamos, menos tiempo realizarán el trabajo. Otro ejemplo sería, cuanto mayor velocidad lleva el coche de carreras, menos tiempo tardará en dar la vuelta al circuito. Una vez definido lo que es inversamente proporcional, pasaremos a nuestros ejemplos para que nos quede más claro. Al principio te comenté que vamos a estar utilizando la página de GeoGebra. Como podemos ver, una vez ingresado a nuestra página, vamos a entrar a donde dice recursos. Posteriormente que entremos a nuestros recursos, vamos a poner nuestra clave que vamos a estar trabajando de nuestro recurso. Así que te invito para que sea más fácil para ti. Una vez que nosotros ingresamos la clave de nuestro recurso, nos va a salir el recurso de este video. Nuestro recurso se llama proporcionalidad inversa, regla de 3 inversa. Una vez hecho esto, vamos a comenzar para ver los ejemplos que vamos a estar trabajando en este video. Muy bien, aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Yo ya puse la respuesta para poderlo ir explicando, así que vamos a leerlo para pasar a la explicación. Dice, Imna está leyendo un libro, normalmente lee 33 páginas por hora y los libros de ese tamaño los termina en 28 horas. ¿Cuántas horas tardará Imna en leer el libro si lee 42 páginas por hora? Antes de nosotros resolver nuestro problema, tenemos que ver de qué se trata o qué cumple este problema, si se cumple una proporcionalidad directa o inversa. En este caso, pues obviamente va a ser inversa porque nuestro tema es inversamente proporcional, pero independientemente si nos presentan un problema y no sabemos, pues tenemos que analizar primeramente de qué se trata, si cumple con directa o inversamente proporcional. Aquí, ¿por qué es inversamente proporcional? Es inversamente proporcional porque cuanto más páginas por hora puede leer, menos horas tardará en terminarlo. Es decir, una va a aumentar y la otra va a disminuir. Si recuerdas nuestro concepto, eso era nuestro proporcionalidad inversa. Una aumenta y la otra disminuye. Muy bien, ahora una vez que nosotros sepamos de qué se trata y analicemos que es inversamente proporcional, vamos a encontrar la razón de proporcionalidad. La razón de proporcionalidad es una constante, es decir, que es la igual para cada par de números que representan las magnitudes. En este caso, nuestras dos magnitudes que representan sería 33 y 28. 33 páginas por hora y 28 horas. Esas serían nuestras dos magnitudes. Y nuestra razón de ellas sería la multiplicación de estas dos, que sería 33 por 28, lo cual nos daría 924. Posteriormente, una vez que nosotros saquemos nuestra razón de proporcionalidad, nuestra constante, a esa constante nosotros la vamos a dividir por nuestro número de páginas que nos está pidiendo. En este caso,
a nosotros dividir 954 nos daría nuestra respuesta, que serían 22 páginas por hora. Aquí tenemos nuestro segundo ejercicio. Otra vez ya lo resolví yo para poderlo explicar. Vamos a leerlo. Dos ruedas están conectadas por una cadena que hace que se muevan a la vez. Cuando la primera lleva 55 vueltas, la segunda habrá dado 45. Si la primera rueda tiene un radio de 45 centímetros, ¿cuál es el radio de la segunda? Como primer paso, como comentamos en el primer ejercicio, es ver de qué se trata, si es inversamente proporcional o directamente proporcional. Aquí vamos a ver que cuanto mayor sea el radio, menos vueltas necesitará. Por lo tanto, las magnitudes, o sea, las vueltas, el número de vueltas y el número de radios son las dos magnitudes que estamos hablando. Entonces, una aumenta y la otra disminuye. En este caso, si aumenta el radio de la rueda, va a disminuir el número de vueltas. Una vez que nosotros definamos eso como primer paso, ver de qué se trata, vamos a proceder a nuestro segundo paso, que te había comentado, que es sacar la razón de proporcionalidad, que es nuestra constante, que como dijimos es la relación de las magnitudes. En este caso nuestras magnitudes pues son 55 y 45, el radio y las vueltas son nuestras magnitudes y nuestra relación es 45 y 55. Entonces dijimos que para sacar la razón sería multiplicando 45 por 55, como aquí lo podemos ver, que serían 2475. Posteriormente vemos que la tenemos que dividir entre lo que nos están dando, el tercer dato, que son 45 centímetros, y tenemos aquí la división, que serían 55 centímetros de radio. ¿Ok? Aquí ya vimos que nos vamos a apoyar en nuestra tablita, acomodar los centímetros del radio de un lado y las vueltas de otro lado, sacamos nuestra razón de proporcionalidad y posterior lo multiplicamos por el tercer dato. Aquí tenemos nuestro segundo ejercicio. Otra vez ya lo resolví yo para poderlo explicar. Vamos a leerlo. Dos ruedas están conectadas por una cadena que hace que se muevan a la vez. Cuando la primera lleva 55 vueltas, la segunda habrá dado 45. Si la primera rueda tiene un radio de 45 centímetros, ¿cuál es el radio de la segunda? Como primer paso, como comentamos en el primer ejercicio, es ver de qué se trata, si es inversamente proporcional o directamente proporcional. Aquí vamos a ver que cuanto mayor sea el radio, menos vueltas necesitará. Por lo tanto, las magnitudes, o sea, las vueltas, el número de vueltas y el número de radios son las dos magnitudes que estamos hablando. Entonces, una aumenta y la otra disminuye. En este caso, si aumenta el radio de la rueda, va a disminuir el número de vueltas. Una vez que nosotros definamos eso como primer paso, ver de qué se trata, vamos a proceder a nuestro segundo paso, que te había comentado, que es sacar la razón de proporcionalidad, que es nuestra constante, que como dijimos es la relación de las magnitudes. En este caso nuestras magnitudes pues son 55 y 45, el radio y las vueltas son nuestras magnitudes y nuestra relación es 45 y 55. Entonces dijimos que para sacar la razón sería multiplicando 45 por 55, como aquí lo podemos ver, que serían 2475. Posteriormente vemos que la tenemos que dividir entre lo que nos están dando, el tercer dato, que son 45 centímetros, y tenemos aquí la división, que serían 55 centímetros de radio. ¿Ok? Aquí ya vimos que nos vamos a apoyar en nuestra tablita, acomodar los centímetros del radio de un lado y las vueltas de otro lado, sacamos nuestra razón de proporcionalidad y posterior lo multiplicamos por el tercer dato que nos están pidiendo, que sería
el radio de vueltas. Y nos daría 55. Vamos a ver el último ejercicio para que nos quede claro ya y podamos terminar nuestros ejemplos. Llegamos a nuestro último ejemplo, pero este último ejemplo va a tener algunas modificaciones porque te voy a dejar de tarea que tú resuelvas este problema con todo lo que hemos visto, pero yo te voy a dar la primera introducción, el primer paso, y posteriormente tú lo vas a acabar en tu cuaderno. Así que vamos a prestar mucha atención, ¿ok? Si David corta las pizzas compradas para la fiesta del instituto en porciones, resulta que hay 180 calorías en cada una de las 6 porciones. ¿Cuántas porciones hay que hacer para que resulten 120 calorías por porción? Aquí obviamente pues vamos a tener una inversamente proporcional, ya que cuanto más calorías por porción resulten, menos porciones han salido al partir las pizzas. Obviamente si nosotros tenemos más calorías, pues obviamente un pedazo más grande va a tener más calorías. O viceversa, si nosotros cortamos nuestros pedacitos en menor tamaño, menos calorías vamos a consumir, ¿verdad? Entonces esto uno aumenta y el otro disminuye y se trata de una proporcionalidad inversa. Ahora vamos a ver, aquí ya casi está terminado el problema. Número 2, sacar nuestra razón de proporcionalidad. Que dijimos que nuestra razón de proporcionalidad, nuestra constante, es la multiplicación de las dos magnitudes que nos están dando, de la relación de las dos magnitudes que nos están dando, es la multiplicación. Entonces sería 180 por 6. ¿Cuánto nos da? Y luego posteriormente, ¿qué tenemos de hacer? Así que esto te lo dejo de tarea, apúntalo en tu cuadernito, ya tienes la tablita y tienes los pasos a seguir. Ahora te toca a ti terminar la respuesta. Te lo dejo de tarea, espero que lo puedas contestar. Igual te puedes meter en el recurso y ahí te va a dar la respuesta para que veas si estás bien o mal. Así que muchas gracias por ver este video. Nos vemos.